Bien, continuamos en Bien Despiertos, ya en la última parte de la mañana. Esta semana hemos compartido en la jornada de ayer hemos compartido algunas novedades que tienen que ver con ablaciones que se han concretado en nuestra ciudad, ablaciones de órganos, realizadas la semana pasada en el Sanatorio Nosti. Gracias, por supuesto, al generoso gesto de la familia de dos personas que fallecieron y que donaron sus órganos, y se concretaron estos operativos en el marco de los protocolos que habitualmente se tienen en cuenta para recuperar órganos cuando hay voluntad de parte de las familias de donarlos, ¿no? Lo tenemos con nosotros al doctor Jorge Faraudelo del Sanatorio Nosti, director del Sanatorio Nosti. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, muy bien. Entonces, que está con el tema de donación de órganos desde los 90, ¿no? Sí, desde los 90. Con mucha experiencia en este tema. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, una chica joven que había fallecido por un problema cerebral. Un aneurisma cerebral. Fue el primer caso, ¿no? Sí. que dio que hablar aquí en Rafaela con ese tema. Sí, señor, así fue. Y después hicimos varios, claro, en todo este tiempo. Lo que pasa es que en esa época no estaba tan bien organizado como está ahora el Cudayo, entonces el trabajo lo hacíamos nosotros, los terapistas, y desde hace un tiempo que se organizaron muy bien. Ellos tienen un equipo, también desde que cambió la ley, tenemos una muy buena ley de ablación. Entonces, desde que cambió la ley ya es mucho más simple para nosotros. En realidad nosotros lo único que hacemos es procurar los órganos, que significa, cuando tenemos un paciente que es un potencial donante de órganos, comunicarlo para que ellos, la clave es esa en realidad, claro, comunicarlo a tiempo, y tener presente que ese paciente que está desmejorando o que tiene pocas posibilidades de vida puede ser un potencial donante de órganos. Entonces hay que comunicarlo para que ellos empiecen el operativo de hablar con la familia, ver si se puede hacer, en fin. Y la verdad que estamos haciendo una buena procuración. Doctor, aquí en la provincia está el Centro Único de Ablación e Implante de Órganos, que es el Cudayo. Que está dividido en dos zonas, sí, Rosario y Santa Fe. O sea, la zona norte que la maneja Santa Fe y la zona sur que la maneja Rosario. Y a nivel nacional el Incucay. El Incucay. El Cudayo depende del Incucay. Exacto. Pero todo lo que sea, o sea, cada provincia tiene su, creo que en Buenos Aires el Cucaiba se llama, y cada provincia tiene su órgano independiente, pero que dependen todos del claro, Incucay. Generalmente la decisión la toma la familia, ¿verdad? Generalmente la toma la familia. ¿Qué situación? En realidad siempre la toma la familia, sí, porque puede suceder que el paciente sea un potencial de un donante de órganos explícito, que lo haya puesto en el documento, en el carnet, que haya firmado un acta. Se puede firmar un acta en el Cudayo también. Se puede ir a Santa Fe, firmar un acta que uno es donante de órganos, pero de última después la familia es la que decide o no. La que tiene la última palabra. Exactamente. Nosotros, de los dos casos que tuvimos la semana pasada, la primera señora no era explícitamente donante de órganos, pero la familia lo donó. Y el segundo paciente, él era donante de órganos y la familia fue en realidad la que primero nos comunicó a nosotros, nos dijo que si se podían donar los órganos porque ellos deseaban eso, y después, cuando fuimos al sistema, él era donante de órganos. Claro. Estaba explícitamente puesto. Exacto. Doctor, ¿qué situación se tiene que dar con el paciente, digamos, para que ustedes, en su calidad de médicos, avisen al Cudayo y digan: aquí hay una situación de potencial donante de órganos? Y bueno, cuando un paciente tiene ciertos signos de muerte cerebral, la muerte encefálica no se produce bruscamente. Se murió y ya. No, la muerte encefálica se produce en el lapso, puede ser de un día o 2 días o de horas, y va dando signos. Cuando el paciente tiene cierto tipo de signos, nosotros ahí le comunicamos. El Cudayo viene, los certifica y hacen, a veces sí, a veces no, hacen otras pruebas cuando hay dudas, a veces no hay ninguna duda, y ellos disparan el operativo. A partir de ahí, de que ellos dictaminan que el paciente es un donante de órganos, un potencial donante de órganos, y se decreta la muerte cerebral. Inclusive en ese momento se decreta la muerte cerebral y se firma en la historia clínica que el paciente falleció. A partir de ahí ya no es más un paciente, es un cadáver en mantenimiento, o mantenimiento de cadáver que le llamamos nosotros, para ver la posibilidad de que done órganos. Cuando la familia dice que sí, entonces ahí se dispara un operativo en cuanto a toda la compatibilidad. Claro. Se les trae sangre, se manda a Santa Fe y a Rosario,
desde el grupo sanguíneo para arriba hay múltiples pruebas que se le hacen. Toda la parte de serología para saber si no tiene chaga, hepatitis, en fin, un montón de cosas, y después la compatibilidad específica para cada paciente. Hay un banco de datos de todos los pacientes que están en espera de algún órgano en la Argentina, hay un banco de datos y se entrecruza. Lo hace un sistema en forma automática. Por ejemplo, el último paciente, como era un potencial donante de hígado, cuando se carga en el sistema, que es un potencial donante de hígado, aparece en la pantalla que había 2 pacientes en emergencia nacional. Que eran compatibles con que eran el hígado. compatibles en un principio. Lamentablemente, no se pudo hacer la ablación de hígado porque no pudo venir el avión por las condiciones climáticas que había el viernes a la noche, sábado a la madrugada. Venía un equipo del hospital italiano a hacer la ablación de hígado. También iban a hacer la de riñón ellos, pero bueno, no pudieron venir, y la ablación renal la hizo la gente del Cudayo de Santa Fe. Hubo una ablación de córneas también que hizo un profesional del Nosti, ¿verdad? Sí, se hizo. En general, la mayoría se les hace ablación de córnea. En este caso, la hizo la ablación, la hizo el doctor López, que es un oftalmólogo que trabaja en el Sanatorio Nosti, con el cual estamos en marcha para hacer, cuando podamos, cuando nos autorice el Cudayo, el INCUCAI en realidad, trasplante de córneas. Vamos a tener una autorización en el futuro para trasplante de córneas. Para hacerlo aquí en Rafaela. Para hacer trasplante de córneas en Rafaela, correcto. Doctor, ¿qué papel juega la institución sanatorial, en este caso Sanatorio Nosti, que ha tenido un desempeño muy importante? Porque creo que de 9, si no me equivoco, operativos, 4 han sido en el Nosti. Este fue el 10º, sí, 4 fueron nuestros. Y de 10 operativos en la zona norte de la provincia, bueno, hasta el otro día, no sé si habrá habido alguno de estos días, 5 fueron en Rafaela, 1 en el hospital y 4 en el sanatorio, y los otros 5 en el resto de la zona norte de la provincia. Eso nos informó a nosotros el Cudayo, que estaban sorprendidos de cómo nosotros nos preocupábamos en procurar órganos. Y hay algunas explicaciones, no es tan simple, es también a veces un poco fortuito, que aparezcan dos pacientes con muerte cerebral en una semana. A mí es la primera vez que sucede, y fueron 12 hemorragias cerebrales, 2 cuadros cerebrales. No por accidentes, digamos. No, en este caso no fueron por accidentes. Porque generalmente también, lamentablemente, ¿no? Sí. Hay muchos accidentes de tránsito que ocasionan muertes cerebrales, y ahí es donde aparece potencial donante. Exactamente, pero esos son los pacientes más complicados. Los accidentes cerebrovasculares, como es un daño específico en el cerebro, son pacientes que no tienen ninguna otra falla, mueren rápidamente, entonces no da tiempo a que fallen los otros órganos, y por eso son los mejores donantes de órganos en general. Claro. ¿Hay una edad límite para extraer órganos? Sí, los 65 años. Después de los 60, entre los 60 y los 65, lo único que se extrae en general es riñón y córneas. El hígado se puede extraer hasta los 55, 50, depende del estado del paciente. Por ejemplo, este paciente se descubrió cuando se le hacen los estudios de que no podía donar órganos, era dudoso el corazón, porque tenía una leve hipertrofia que se llama, a lo mejor era un hipertenso no controlado o no diagnosticado, ejemplo. Y la señora del otro día era una señora de 65 años que estaba en el límite, 64, 65 años. Este paciente tenía 50, y por eso donó únicamente riñones. Claro. ¿Hay una concientización más creciente entre la familia? ¿Qué papel juega el Cudayo cuando viene? Sabemos que el Cudayo tiene un equipo de profesionales también. El INCUCAI, porque a veces, generalmente, ¿no? La muerte sorprende a la familia. Sí, el INCUCAI comunicó en las últimas elecciones, y estuvieron haciendo en la mesa de elecciones una donación explícita, o sea, en el documento se marcaba en la donación, y la verdad que, por lo que dice el INCUCAI, han tenido un éxito rotundo en cuanto a la gente que se anotó para ser donante de órganos. Mucho más que cuando lo hacen con el carnet de conductor. Lo que sé es eso, que habían tenido un éxito en toda la Argentina, ¿no? En todos lados. Producida la situación, que es muy choqueante, porque muchas veces son pacientes jóvenes, han tenido un accidente de tránsito o un aneurisma, que es una si no me equivoco, hablo desde la ignorancia, que se declara medio de pronto, de golpe, la familia ni está enterada que tiene un problema de este tipo. No, y el aneurisma no podés saber lo que ordenás. Exactamente, bueno, entonces es un shock para la familia sufrir esto, ¿no? ¿Cómo afronta psicológicamente el Cudayo esto? Eso lo manejan ellos tienen un grupo el grupo de profesionales que viene a hablar con la familia está entrenado para hablar con la familia, por eso no lo hacemos nosotros. Claro. Nosotros únicamente le comunicamos, eso antes lo hacíamos nosotros. Pero desde la nueva ley
y desde que se armaron los equipos, hay un equipo del Cudiayo que viaja a todos lados haciendo eso y lo hacen, la verdad que lo hacen muy bien. Sí, me contaba en alguna oportunidad que realmente hacen un trabajo muy destacable en esto, porque es un aspecto muy importante. Doctor, el sanatorio está también en proceso de transformaciones. Hace unos días llevaron a conocer los nuevos quirófanos, un nuevo quirófano, un área de intermedia puede ser entre la salida del quirófano y la terapia. Eso se llama, sí, en realidad el sanatorio tiene desde hace mucho tiempo 3 quirófanos muy lindos, muy grandes, que funcionan muy bien. Uno de ellos se hace cirugía cardiovascular, neurocirugía, toda la cirugía de alta complejidad, y ahora se va a inaugurar otro quirófano próximamente que ya está, vinieron hace poco del ministerio, y la verdad que les sorprendió el quirófano que hicimos. Nosotros hicimos un quirófano con todas las especificaciones para hacer trasplante de lo que sea. No quiere decir que lo hagamos, en realidad el sanatorio hace unos años hizo trasplante renal, las normas cambiaron un poco, entonces ahora hicimos un nuevo quirófano con otras especificaciones mucho más, bueno, lo que exige el ministerio, lo exige la ley, y está ya habilitado, así que próximamente lo íbamos a inaugurar. Y en el mismo área quirúrgica se hizo una sala de recuperación de 4 camas, de recuperación anestésica, para recuperar el paciente dentro del área quirúrgica donde está el anestesista. Eso muchas veces hace que el paciente al recuperarlo adentro no tenga que, por ejemplo, ir a terapia intensiva, donde se recupera 3 o 4 horas y ocupa una cama. Entonces lo recuperamos ahí, queda en ese área donde están los médicos, las enfermeras y el anestesista en el mismo ambiente, porque es una sala que está entre 2 quirófanos. Entonces eso se va a inaugurar junto con la parte nueva, que también está anexada dentro del ambiente quirúrgico a la sala nueva de hemodinamia, que ya está funcionando hace más de un año. Está todo dentro del mismo ambiente. Entonces, si bien no se hizo una inauguración oficial de la sala, cuando se haga, digamos, se va a hacer una inauguración de hemodinamia, del quirófano nuevo y todo lo demás. Y además está toda la obra en marcha de la nueva guardia. Esa que al frente, exactamente, esa es la nueva guardia, una guardia de alta complejidad, con shock room, con sala de atención rápida, en fin, bastante compleja. Va a estar interesante. Una cosa vemos que ahora avanza, ¿no? Sí, es algo que acá no se ha visto, y también el ministerio nos autorizó eso y le sorprendió el nivel de la guardia. Es una guardia equivalente a un centro de urgencias. Fue hecho por especialistas, fueron arquitectos sanitaristas con criterios internacionales. Algunas cosas se han copiado de otros lugares, otras cosas son ideas de todo el grupo de trabajo, pero va a quedar muy interesante. Eso recién va a estar para el mes de abril. Bien, pero igualmente va rápido, ¿no? Sí, y también ahí estamos haciendo la sala de unidad coronaria nueva, para separar los pacientes. Hoy en día nosotros tenemos, San Rafaela, las salas de terapia intensiva que hay, incluyendo el hospital, las 4 salas que hay, son polivalentes, se llama. O sea, ingresan pacientes coronarios y de terapia intensiva y quirúrgicos respiratorios. Nosotros vamos a hacer una sala de unidad coronaria donde van a estar únicamente los pacientes coronarios separados de los pacientes de terapia intensiva. Muy bien. O sea, coronario significa arritmia, infartos. Exacto. Ya vamos a tener oportunidad seguramente de conocerlo bien en profundidad, sobre todo cuando la obra esté más avanzada. Bueno. Doctor, muchísimas gracias por la visita. Muy amable. Siempre es importante que la gente esté tranquila, el familiar de la persona que lamentablemente está en esta situación de fallecer, y tener que la familia decidir, porque a veces me ha tocado compartir una experiencia con un compañero de trabajo que falleció. La madre tuvo un accidente cerebrovascular y él siempre era no, hay que donar los órganos, hay que donar los órganos, hay que donar. Cuando se vio en la situación de tener que decidir, decidió por no, y él me decía, no pude decidirlo. Y es muy bueno el apoyo psicológico que usted menciona, ¿no? Que se aclare también las buenas a veces las buenas prácticas. En un momento hubo muchas consideraciones religiosas también, cosa que afortunadamente, al menos en Rafaela, se trabajó muy bien. Y en la parte, los católicos están absolutamente convencidos de que tienen que donar los órganos. Se dieron. El problema fue tratar de, durante tantos años, hacerle entender a la gente que el que dona los órganos no es un paciente, sino un cadáver, que ya murió. O sea, ese fue siempre el problema. Y yo creo que ahora lo han ido entendiendo, después de tantos años de decir la muerte encefálica es la muerte, no es cuando se para el corazón, sino que la muerte es encefálica. Y yo creo que lo han entendido, que cuando uno se muere el cerebro, se muere. El corazón puede latir artificialmente una determinada cantidad de tiempo,
pero ya se murió, ya no es un paciente, es un cadáver. Exacto. ¿Se entiende? Sí, 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 por supuesto. Y eso es lo principal. Exactamente. Doctor, una vez más, muchas gracias.